conceptos que me parecen interesantes y que están aunados al programa y el pensum de ya sea el curso de postproducción o el curso de iluminación. En este caso, pues estamos en C1 Pro y lo que quiero que hablemos el día de hoy es un poco de la teoría y de las ideas que hay detrás de cómo se está positivando estas imágenes digitales de negativos. Es una, no es que sea una técnica nueva como tal, pero me parece interesante todas las ideas que hay detrás y lo que va a pasar en el futuro, especialmente con quizá este resurgimiento de la fotografía análoga, perdón, que creo que a muchos de los que estamos acá nos interesan, así que dejen sus comentarios en el video si quieren ver más contenido así. Y hay ideas también que me podrían parecer interesantes para hablar y discutir. No me gusta, y eso es algo que digo en mis cursos, no me gusta esta aproximación de paso A, B y C, sino me gusta como desarrollar una idea. Y he estado como investigando y pensando un poco alrededor de esto, porque yo también, pues, mi trabajo personal está en su gran mayoría en formato análogo, así que estas técnicas y estas ideas me parecen muy interesantes y muy apropiadas para el flujo de trabajo de alguien que trabaja con fotografía análoga. De entrada, pues obviamente tengo que decir que este es un RAW atípico, no es un RAW cualquiera, viene de una Fuji GFX 100S. Gracias a mi amigo Juan Brenner por proporcionar la imagen. Eh, y algo que me parece importante recalcar es que este sensor de esta cámara es monstruoso, es verdaderamente monstruoso, no solo por el tamaño, sino también por el gamut mismo del sensor y su capacidad de reconocer diferentes gradaciones de luz y colores y demás. O sea, el perfil ICC de ese sensor es verdaderamente impresionante. Que no quiere decir que ustedes, si van a fotografiarlo, ya sea con una Canon Rebel o con alguna otra cámara, no van a obtener resultados similares. Lo único que sí es importante recalcar y entender es que la óptica juega una parte esencial en este proceso de fotografiado o, entre comillas, escaneado. Y, por ejemplo, si alguien está trabajando con Canon, yo lo que recomendaría es utilizar el lente 100 milímetros 2.8 macro L de Canon. Hay otros equivalentes, pero es importante tener algo que capture información con este perfil macro, digamos, ¿sí? Bueno, para no adentrarnos tanto en cuestiones puramente técnicas, aunque sí vamos a hablar más que nada del lenguaje computacional de los programas que procesan imágenes. En este caso estamos en Capture One, que es un programa que vemos durante el curso. Permítame girar esta imagen también para que me duele un poco el cuello estarlo viendo de lado. Este es un programa que vemos en el curso de postproducción y es importante entender que este procesador de data cruda es distinto a lo demás que está disponible en el mercado, como puede ser Lightroom o puede ser Camera Raw y hay otros por ahí que no son necesariamente malos, pero tampoco son necesariamente los mejores. En mi opinión, Capture One es probablemente el mejor, no, probablemente no, en mi opinión es el mejor procesador de data cruda que hay en el mercado disponible ahorita. Y algo que me parece interesante porque va a encontrar muchos videos de cómo positivar imágenes desde Photoshop con, digamos, varias facilidades, ¿verdad? Utilizando capas de ajuste, blending modes y demás. Pero algo que es importante entender es que una vez se exporta desde un procesador de data cruda una imagen a TIFF, ¿sí? O se vuelve una imagen como tal, porque estando en estado crudo no es una imagen como tal, sino es data que está esperando a ser procesada y que tiene una cantidad enorme, inmensa, de información y capacidades editables, de editabilidad, ¿sí? Entonces es importante entender que si yo estoy manejando data de luz en esta fase de procesado, digamos que es la manera óptima de trabajar versus trabajar con un mosaico de píxeles, un mosaico de tonos, de colores en un espacio de color definido, que es una constricción, como lo puede ser Photoshop, digamos. Alguien diría, bueno, la diferencia, digamos, si yo exporto un TIFF a 16 bits en Adobe RGB, que es un espacio de color grande, no es, puede ser Profoto también, qué tanto problema puede dar, o sea, qué tanta diferencia puede haber. En realidad no es una cuestión de problemas, es una cuestión de diferencia.
La diferencia es grande porque digamos que este motor utiliza el perfil ICC del gamut de la cámara que tomó esta imagen, que en este caso es la Fuji, la GFX100S, y me da mucha más editabilidad, o quizá podamos verlo como, creo que la palabra correcta es maleabilidad, ¿sí? Información. Información en las sombras, información en los tonos medios, información de color, información de preservación de brillos. Recordemos que estamos fotografiando un negativo, ¿verdad? Y en ese respecto, quiero hablar un poco de la tecnología que la película fue, es y será, ¿sí? O cómo está pensada la tecnología de película, porque es importante entenderla para poder aproximar la conversión a positivo en Capture One de la mejor manera. Creo que todos estamos familiarizados con negativos que lucen naranjas. La pregunta es, ¿por qué luce una película analógica naranja? ¿No? Esa sería la pregunta adecuada. Voy a cambiar a una pequeña presentación que tengo por acá. Es bastante simple, ¿verdad? Lo que vemos acá obviamente es una forma bastante reductiva de entender la tecnología de la fotografía analógica, pero creo que nos sirve bien para entender el propósito de los layers, ¿verdad? Que procesan la luz y también pues el color naranja tan icónico de la película. Y que obviamente a la hora de procesarse y de positivarse, por así decirlo, porque luce siempre azulado o verdoso, que es algo que yo escucho mucho a la gente que escanea decir, no, el portra siempre va a lucir más cian, magenta, o en las sombras, dependiendo de la exposición también, y hay una razón de ello, vamos a hablar un poco de eso. Pero también siempre dicen como esa sale verdoso, sale cian, sale azulado, pero en realidad hay que entender que el color inverso o que está opuesto en la rueda cromática del naranja es precisamente, este es un cian, digamos, es más como un azul celeste. Eh, Aunque la exposición también es clave para entender qué es lo que pasa en términos de color, ¿sí? La película fotográfica analógica negativa es una tecnología que se desarrolló de manera próspera entre los 50s y los 60s, especialmente Kodak y Fuji, ¿verdad? Son como claro, hay muchas marcas, hay muchas brands, por así decirlo, pero quizá ellos dos fueron quienes mejor desarrollaron la tecnología en términos de película de high-end, de alta calidad. Bueno, si vemos esto, estamos viéndolo como de forma transversal, con corte transversal de la película, y lo que vamos a darnos cuenta es que hay diferentes capas con diferentes colores, por así decirlo, aunque en realidad son tintes, son dyes, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que el orden es importante porque la luz está llegando de arriba hacia abajo, digamos. Claro, digamos, es como que la cámara en realidad el lente está viendo hacia arriba y la luz llega de acá. Luz solar, puede ser luz de tungsteno, puede ser luz fluorescente, cualquier fuente de luz, puede ser mezcla de todas las anteriores. Y lo que está pasando es que, digamos, la luz entra a través de una primera capa de emulsión, ¿sí? Se le llama capa de emulsión aunque no ha ocurrido la emulsión aún, pero en realidad estas dos capas lo que hacen es contener un filtro amarillo, ¿sí? Este filtro amarillo es súper importante porque la luz blanca, si la queremos ver así, o cualquier luz se puede decir, aunque esto es un poco subjetivo decirlo, no, o sea, no es subjetiva la palabra, pero es un poco relativa la palabra, perdón. La luz tiene tres componentes principales, los colores primarios que se le llaman primarios aditivos, que es el rojo, el verde, está en inglés, ¿verdad? El azul. Creo que esta tecnología la hemos visto todos en los celulares, en las tabletas, en los televisores. Cualquier pantalla que arroje luz hacia nuestros ojos está utilizando este sistema, que es un sistema primario, que se llama primarios aditivos, sistema aditivo de primarios aditivos, y la luz misma, la luz que viene del sol y pasa a través de la estratosfera, llega a nuestros ojos y rebota por todos lados, es absorbida por diferentes superficies y es difusa por varias superficies de igual manera o refractada, tiene de igual manera estos tres componentes primarios. Quiere decir que en mezclas de diferentes cantidades de sombras, de rojos, verdes y azules, podemos literalmente replicar cualquier color que nuestro sistema visual es capaz de procesar. Sí, es importante también señalarlo. Hay luz que está fuera de este espectro visible, ¿verdad? Como pueden ser los rayos ultravioleta, aunque en realidad no son los rayos ultravioleta, son más como las longitudes de onda que pertenecen
al espectro electromagnético ultravioleta, arriba de los violetas, e infrarrojo, que están debajo de, son frecuencias muy bajas o frecuencias muy altas. Eso es un poco más abstracto y un poco más complejo de entender, que de hecho estoy pensando hacer un video acerca de qué es lo que eso significa. Pero la parte importante de entender es que este filtro amarillo lo que hace es bloquear digamos que el espectro de la frecuencia azul, ¿sí? Es por eso que algo que es muy prevalente en cosas que tienen que ver con el cuidado de los ojos es como filtros azules. Se llama blue filter, ¿no? Lo que hacen es filtrar el azul. En realidad tienen algún tipo de capacidad para retener y filtrar las longitudes de onda que tienen las frecuencias más altas, que de hecho son los azules y son los que tienen energías de oscilación más altas, que lo que hacen es usualmente dañar, ¿sí? Puede ser el ojo o puede ser la piel misma también, ¿verdad? Por eso es que los filtros que bloquean, literalmente es una capa física la que se coloca sobre la piel, que es un bloqueador solar, lo que hace es que evita que las frecuencias más altas, que son los azules, ultravioletas, arriba de los violetas, los índigos, causen daño, ¿sí? Entonces, el color inverso de este primario aditivo, que es el azul, es el amarillo, ¿verdad? El inverso del magenta es el verde y el inverso del rojo es el cian. A esto se le llaman no colores secundarios, porque la confusión es que la gente piensa que, digamos, primarios y secundarios, dicen, no, pero yo sé que el primario es rojo, amarillo y azul. Eso es lo que enseñan en artes plásticas. A eso se le conoce como un sistema sustractivo, que es tintes, pinturas o cosas que son capaces de remover y es por eso que se llama sustractivo, porque sustrae la capacidad de las superficies de reflejar ciertas longitudes de onda, ¿sí? En el caso de aditivo, del sistema aditivo, lo que estamos hablando es de luz, no de pigmento, ¿sí? Son dos colores distintos, color como luz o color como pigmento, aunque obviamente pues nuestro cerebro lo procesa como un solo concepto, digamos, de manera integral. Entonces, lo que hace este filtro amarillo es captar, o por así decirlo, filtrar de primer frente las ondas azules, porque la situación con las ondas azules es que tienen energía de oscilación tan alta o una energía, eh, no me gusta la palabra destructiva porque no es destructiva, pero es de alta oscilación, ¿verdad? Eh, que lo que va a hacer es que va a generar daño, ¿verdad? En las subsecuentes capas, donde digamos que el elemento central son estos cristales, que son haluros de plata o nitrato de plata. Obviamente hay otros químicos como bromuro de sodio y demás, pero digamos que esta parte son las partes sensibles, son los cristales que generan el grano cuando se rompen. Entre más sensible es, que son ISOs más altos, más evidentes se vuelve ese grano, que no es de confundir con el ruido, que el ruido es una distorsión en la señal eléctrica cuando hablamos del tema digital, digamos. Pero estos haluros de plata, entonces hay que preservarlos, hay que cuidarlos, ¿sí? Y esta es una primera frontera. Este amarillo lo que hace es precisamente absorber esa cantidad de radiación azul, de la frecuencia azul. Y luego pues tenemos, digamos que cada una de estas capas son en realidad tintes, ¿sí? Son tintes físicos, tintes que lo que hacen es filtrar, o sea, obviamente capturar, por ejemplo, el azul, pero dejan pasar el rojo y el verde. Y luego el magenta lo que hace es capturar el verde y dejar pasar el resto hasta que llega a la capa naranja de la cual vamos a hablar. Pero quiero seguir hablando un poco de esto porque lo interesante es que estas dyes, obviamente, pues dependiendo del manufacturador, no tenían altos grados de pureza, entonces siempre tenían fallos y lo que se hizo fue meter, digamos, otros dyes secundarios para que pudieran filtrar, digamos, diferentes longitudes de onda que se seguían filtrando de capa en capa. Uno de los problemas grandes es que la exposición, o sea, quiere decir que tan claro o que tan oscuro se toma la fotografía, va a hacer que ciertas longitudes de onda o ciertas mezclas de longitudes de onda, entiéndase, colores, ¿sí? Visibles a nuestro ojo, porque hay que entender que el color también hasta cierto punto no existe, es una experiencia cerebral, ¿sí? Eso es algo que está pasando entre el ojo, la mácula, las células que procesan esta información, que son los conos y los conos procesan el color y los bastones es o sea, la intensidad o la amplitud de la onda. Eh, y obviamente pues esto es todo un proceso cerebral donde el color, esto se ve naranja, esto se ve azul, lo que sea. Pero en realidad es más experiencia humana, nada tiene color. De ahí la dificultad de que los sensores digitales en realidad no pueden procesar el color sin la presencia de un filtro, otras tecnologías que se han desarrollado. Pero bueno, regresando a la película analógica. Entonces, lo que va a pasar es que esos dyes, dependiendo de la exposición,
que usualmente la tendencia es a que en subexposiciones, o sea, cuando la fotografía luce oscura, no llegó suficiente luz, eh, estos dyes tienden a shift, a mover, por así decir, sus densidades, dependiendo obviamente el manufacturador, ¿verdad? Hay diferentes diseños de películas, hay buenos, hay unos muy sofisticados y muy de alta tecnología, pero eso es un rollo de Kodak Portra 400 cuesta $11 hoy en día y otro, no sé, un Kodak que compro en Pamplona, para la gente que vive en Guatemala, puede costarme, no sé, 20 quetzales, 25 quetzales. O sea, es una diferencia grande, ¿no? Es tecnología literalmente lo que se está comprando. Eh, entonces, digamos que ese filtrado es súper importante para entender por qué, de alguna manera, a veces cuando se escanea, y esta es una teoría que me parece interesante, es que las frecuencias que más fácilmente no solo se refractan, pero también se reflejan de regreso a la cámara, son azules. ¿Sí? Esto es un poco como el mismo principio de lo que pasa con el cielo. ¿Sí? La luz solar entra a la atmósfera y lo que hay es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, chon, aire, ¿sí? Del que respiramos. Y esas partículas interaccionan con los fotones, que pues interesantemente la luz tiene esta particularidad física, no es como que la luz va a atravesar un muro de concreto y salir del otro lado, ¿sí? Sin embargo, no tiene masa, no tienen peso, ¿sí? La gravedad no los afecta, que me parece una cosa hermosa. Eh, pero cuando esta luz está interactuando con estas partículas, lo que va a pasar es que algunas van a penetrar, obviamente, si no, pues no veríamos nada aquí abajo, sería penumbra absoluta. Obviamente una cantidad pasa y otra es reflejada. Interesantemente, la que es más fácilmente reflejada son las longitudes de onda más cortas, que son las frecuencias más altas, que son los colores azules, y es por eso que el cielo se ve azul. Eh, Nuevamente es más una cuestión de percepción del ojo humano, ¿no? Otra cosa que es importante recalcar es que cuando todas estas capas y toda esta información de la luz, o, bueno, más que información porque no es digital, sino más como el proceso físico de la luz y los químicos reaccionando a la luz, en la parte inferior hay lo que se conoce como la base del film, que es color naranja, y esto lo que hace es que controla el contraste del negativo. Y en este sentido, es por eso que, por ejemplo, films que se conocen como positivos o slides, ¿verdad? Como el Kodachrome, el famoso Kodachrome, no tenían esta dificultad, sino que lo que se emulsionaba directamente era pues ya una imagen en positivo, no en negativo, no había necesidad de positivarla, digamos. Entonces, este es un control no solo del contraste, pero también para reducir, o bueno, más que nada como corregir ciertas sensibilidades, ¿verdad? En las capas rojas y verdes, porque pues el azul ya había sido filtrado en una buena cantidad. Este es el más estable de las capas, es el amarillo, ¿sí? Lo interesante es que esto es cian, magenta, bueno, perdón, está al revés, ¿verdad? Cian, magenta, amarillo, yellow, y K, que usualmente conocemos este sistema como CMYK, en realidad esto es Ki, que es una densidad de negro, porque en el sistema sustractivo, que son tintes y son pigmentos y demás, debido a que las tintas usualmente minerales no tienen un nivel muy alto de pureza, al mezclarlas todas no da un negro absoluto, que es el negro teórico del sistema sustractivo, sino da un color como café. Piensen un poco como, o recuerden más bien, cuando estaba en el colegio mezclando témperas y el producto final, el producto final era de mezclar todas las témperas era café, no era negro, ¿sí? Entonces se introduce el negro como una forma de generar una densidad de negro mismo, ¿verdad? Y no café. Eso no es como un control de densidades, de las sombras especialmente. Entonces, esto es importante entenderlo porque cuando estamos fotografiando y estamos, o sea, fotografiando un negativo, quiero regresar acá, lo que estamos viendo es un poco el nivel de refracción que la luz tiene pasando a través de un negativo, porque esto está, por así decirlo, puesto en una matriz, en un tipo de base, ¿sí? Y la cámara está fotografiando el negativo y por debajo pues viene una luz homogénea blanca que lo que hace es dar las diferentes densidades, no solo de color, sino de luminancia, de cómo fue expuesta la foto. Claro, es importante que esa foto esté bien expuesta, pero si algo puedo confiar es que mi buen amigo Juan Brenner es no solo un excelente fotógrafo, sino es un maníaco con la luz, como debe de ser. Entonces estoy seguro que esto está bien expuesto. De eso no tengo una duda alguna. Pero es importante señalarlo porque cuando tenemos una subexposición, lo que tiende a pasar es que hay un, ¿cómo se dice? Leakage, como que
sí, un filtraje, no sé si la palabra filtraje, pero digamos que hay como un leak, ¿sí? De ciertas frecuencias, ¿sí? O ciertas longitudes de onda, que es equivalente a lo mismo, ¿no? Longitudes de onda cortas son frecuencias más altas y viceversa, que lo que denotan son, pues, ciertos colores. Entonces, en esos filtrados, y como les decía, se colocan otras capas que tratan de equilibrar esos leakages. A veces fallan, pero fallan de buena manera cuando hay una subexposición. Usualmente en fotografía digital se piensa que es mejor subexponer que sobreexponer, y es cierto. Es mejor no perder información en una parte sobreexpuesta, eh, que pues levantar las sombras, que igual se genera ruido, aun cuando decide un ISO bajo, pues el ISO 100 y igual aparece ruido si es una imagen subexpuesta que se amplifica la señal. Pero en fotografía analógica uno puede sobreexponer y no hay tanto riesgo a la sobreexposición. Ese es otro mecanismo un poco más complejo, pero eso es lo que quería explicarles. Entonces, solo quiero regresar porque al final del día como les digo, no es necesariamente un video full técnico, sino es más como de concepto y entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay varias formas de explicar por qué esto luce o va a lucir de cierta manera más azulado, cianoso, que uno pensaría como, bueno, no, pero ya debería estar resuelto, ¿por qué no a la hora de positivar la imagen solo literalmente darle Command I, invertirlo? ¿Por qué no luce como una imagen normal como yo tomé? Yo sé que, bueno, hay que tomar en cuenta la temperatura de color y es algo que vamos a hablar a continuación, pero digamos que yo sé que si fotografía con una luz blanca de 5400 kelvins y sé que la película Kodak Portra está balanceada a daylight, ¿verdad? Todos los portes están balanceados a daylight, que es 5200 kelvins aproximadamente. ¿Por qué las cosas lucen azuladas? Pues viene de este mismo principio de la manera en cómo está compuesta o cómo fue diseñada la película analógica. Claro, es más complejo de lo que estoy diciendo. No me quisiera meter tan técnico porque me va a tardar horas acá, pero digamos que esa es la premisa de las capas y de la forma en cómo se emulsiona la película analógica. Pero vamos a darnos cuenta también que, digamos, en la rueda cromática lo que tenemos opuesto a los naranjas y estas digamos, ¿cómo se le puede decir? Rangos de color, lo que tenemos opuesto es precisamente, son estos colores cian, turquesa, amarillo, azul, va, perdón, turquesa, azul, cian, cerulean, índigo. Entonces, evidentemente, si yo invierto la polaridad de la luz, lo que va a pasar es que cosas que se ven naranja, literalmente en la fotografía, van a lucir azuladas. Claro, hay una forma de corregirlo. Hay otra manera que se puede aproximar que estuve leyendo que parece interesante, que es no fotografiar con luz blanca, sino fotografiar literalmente con LEDs de cada uno de los colores rojo, verde, azul, y luego hacer un composite de las tres imágenes utilizando blending modes, que suena como algo bastante laborioso, pero que tiene sentido y es más útil. Otro problema que usualmente se genera a partir de este positivado o conversión es el hecho de que a la hora de positivar hay una pérdida del contraste debido a la manera en cómo no solo es emulsionada la película, sino también cómo es a la hora de fotografiarla digitalmente, o sea, con la cámara digital capturando la luz que pasa a través de esta transparencia, de este negativo. eh, va a haber una pérdida de contraste porque el gamma no es lineal. Esto es un poco más complejo de entender, me tardaría un montón más explicándolo, pero solo quiero que entiendan que gamma es la manera en cómo ciertos dispositivos digitales entienden el contraste. Y a veces no solo es una cuestión de cómo lo entienden, sino también cómo se interpreta, ¿verdad? Porque no es como que la máquina sea necesariamente algo full consciente, sino es más una cuestión de valores numéricos, ¿verdad? Las fotografías son solo, o no es más que solo valores numéricos. Eh, Regresando a Capture One, ¿verdad? Quiero que hablemos un poquito de entonces qué proceso es el que deberíamos de tomar como ruta a la hora de que queramos positivar esta imagen. Hay algo que me parece que es clave en todo el proceso y es siempre utilizar muestras. En mis cursos yo siempre enseño que una de las partes fundamentales, grandes, de hacer una buena postproducción es utilizar muestras en todo momento. Las muestras, obviamente, lo que devuelven son valores en RGB que hasta cierto punto son subjetivas o relativas al espacio de color que se está utilizando, pero hay un sistema que es más objetivo, ¿verdad? Que es el CIE-LAB. CIE-LAB en 1931 es un experimento que yo creo que pueden investigarlo un poco más, es súper interesante, de cómo la visión humana percibe la idea o sensación de color, ¿sí? Entonces, a partir de eso se mapea, digamos, un volumen que describe con tres coordenadas
L, A y B, que la L es lighting o luz, A es un rango que va de los colores, ¿verdad? Rangos no son solo color linealmente, sino de los colores verde a rojo / magenta. Luego tenemos B que va de azul a amarillo, ¿sí? Y esa es la manera en cómo, más que interpretarlo, es cómo experimentamos el color a través de la visión humana. Entonces es súper importante tener estas muestras. Si estamos trabajando en Capture One, vamos a darnos cuenta que en nuestra barra de herramientas tenemos una sección, ¿verdad?, que me permite hacer diferentes muestras para diferentes propósitos, pero en la parte inferior tenemos lo que se conoce como un readout, y esto es una muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo coloco una muestra ahí, perdón, me voy a dar cuenta que pues me está dando un valor de luminancia, un valor en A y un valor en B. Este valor en A es precisamente ese rango que va cuando el valor es negativo de los verdes a cuando va positivo, que es los rojos / magenta, y digo rojo / magenta porque hay un nivel como de similitud entre esos dos tonos, o esos dos rangos. No es necesariamente lo mismo, pero están como en el mismo espectro, digamos. Y luego tenemos B, que va de negativos que son azules a positivos que son amarillos. Entonces, en este caso, evidentemente, en esta imagen que aún no ha sido positivada, estoy dándome cuenta que este color que se intuye o se ve como amarillento, hay bastante amarillo, ¿sí? Y pues tiene una cierta cantidad de rojo, ¿verdad? No es solo puramente amarillo, cualquier color en realidad es una mezcla de los tres colores primarios, que es rojo, verde y azul, y no se puede pensar solo como esto es rojo, esto es amarillo. Siempre, aunque luzca la cosa más amarilla del mundo, tiene una cantidad de rojo y de verde. Y de igual manera en el sistema lab, pues tiene una cierta cantidad de A y una cierta cantidad de B. L describe únicamente de 0 a 100 luminancia, siendo 0 negro y siendo 100 blanco absoluto. Y nos damos cuenta que esto tiene un valor de luminancia alto, más no es 100% blanco, ¿sí? Otra cosa que es importante notar, perdón, es que en la parte superior tenemos, y me dejo aquí muchas gracias a Juan y a a su estudio, me dejaron un espacio que es importante siempre tenerlo porque es una referencia de un valor neutral y es precisamente los bordes de la película, que si uno lo ve, eso es negro, ¿sí? O sea, si uno lo ve en la vida real, esa parte de donde sé que me entienden, ¿no? Donde va fuera del fotograma y donde van los agujeritos que se pueden montar en los dientes de ya sea una cámara del carrete, tenemos negro. Entonces es una muy buena referencia porque esto me va a servir para poder también balancear más que nada el color, ¿sí? Porque sé que eso debería ser neutral. El color negro no es un negro azulado ni verde, o sea, no es un negro azulado ni verde, ni magentoso, ni morado, ni nada, es negro. El negro es neutral. Ahora, no vamos a intentar llegar a un negro perfecto, neutral, es solo un valor de referencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí lo que tengo no es un valor neutral. Para que el valor neutral fuese lo más gris posible, tanto A y B deberían de estar muy próximos a ser cero, ¿sí? Porque entonces quiere decir que no hay ni magenta, ni rojo o verde o azul y amarillo, ¿verdad? Entonces se las voy a dejar ahí solo por el momento. Voy a mostrarles dos métodos, ¿sí? Uno que es global para poder hacer un estilo y a partir de ahí generar, no sé, cambios que les parezcan más personalizados y luego voy a hacer uno que es un poco más personalizado para cada imagen. Pero el segundo método o la segunda forma de ejecutarlo va a depender de la imagen, porque no es lo mismo que yo fotografíe un paisaje al mediodía con una película portra que tiene un balance de blancos. Y vamos a hablar, ahorita que positive esto, vamos a hablar un poco del balance de blancos y de lo que esa tecnología significa, digamos, en la película analógica, porque hoy en día estamos acostumbrados a que como disparamos en RAW, no tenemos la necesidad de tener que colocar filtros en el lente para poder cambiar la temperatura y color de la película. Ahora estamos acostumbrados a solo, bueno, disparé en lo que fuese, en lo que automático, ¿sí? Y cuando estoy procesando el RAW puedo colocar, no, en realidad pues necesito una temperatura de color más elevada. Claro, en realidad lo que estoy cambiando o editando es la temperatura, perdón, sí, la temperatura del balance de blancos, que no es la temperatura de color. La temperatura de color es un concepto físico, ¿sí? Y el balance de blancos es la tecnología que permite, en todo este lenguaje digital fotográfico, permite balancear los colores. Literalmente es, pues, hace que lo blanco se vea blanco, que lo gris se vea gris, se vea neutral. Esa es un poco la idea, ¿sí? Ok, entonces voy a aproximar el primero y vamos a guardar el estilo para tenerlo disponible, pero esto es de manera muy general, ¿sí? Esto va a ser un cambio de manera muy general. Ahora,
No voy a ponerme a explicar todo Capture One porque es todo un mundo y eso es algo que se mira en el curso que vamos a iniciar próximamente en algunos días, la otra semana. Es mucho más complejo, pero quiero que sepan que una de las particularidades que tiene Capture One por encima de Camera Raw o Lightroom u otros procesadores es que este sí permite tener capas y permite cambiar la opacidad de esas capas, que es algo que cambió el juego de manera drástica para mí en lo personal, ¿sí? Pero sé que para muchos también, colegas que se cambiaron a Capture One y no se han arrepentido y cada día encuentran cosas nuevas y dicen, wow, esto está increíble. Una de las ventajas grandes de esto es que puedo generar cambios, digamos, como lo que se hace en Camera Raw cuando se utiliza, por ejemplo, una brocha y la brocha tiene la capacidad de editar y uno pinta. La diferencia es que acá puedo hacerlo como un layer y encima puedo aplicar una máscara de luminancia que aquí se llama Luma Range, que es en función de qué valores de luminancia quiero generar un cambio en esa capa en específico, ¿sí? Como les digo, no me voy a meter tanto en esto, pero solo quiero que sepan que está disponible y que obviamente en un proceso como para positivar una imagen a través de Capture One es esencial. En realidad, la parte más importante de esto es cambiar los valores de los canales rojo, verde, azul. Esa es la parte clave de todo esto, porque lo que quiero hacer es positivarlo. O sea, literalmente quiero cambiar valores positivos por negativos y negativos por positivos, ¿sí? O por así, si lo quieren ver de otra manera para no hacernos bolas, es que literalmente quiero cambiar lo que, en términos numéricos, lo que está en un lado del rango, un rango alto por uno bajo y uno de rango bajo por un rango alto. O sea, por ejemplo, un valor negro, ¿sí? En una escala de 256 tonos, que un RAW de 16 bits es mucho más que eso, pero digamos en un rango de 0 a 256 tonos, los valores, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 son valores que van del negro absoluto, que es el 0, a sombras bastante oscuras, que es el 5, pero cada vez aclarándose más, 6, 7, 8, 9, 10. Eso lo quiero llevar a ser el otro lado del rango, el otro lado del espectro, o sea, de 255, 254, 253. Quiero invertir los valores, literalmente. La palabra es invertir, ¿sí? Hay dos opciones que creo que son bastante viables. Uno es utilizar curvas y otro es utilizar niveles. Un poco el problema de niveles es que hay una manera de hecho, ¿cómo se dice?, demostrarlo en Photoshop. Claro, no es este mismo software, no es el mismo motor ni nada, pero la situación es que niveles específicamente o especialmente o particularmente en las partes más oscuras y más claras, lo que hace es agregar contraste. Y eso es algo que no queremos porque en realidad ya tenemos hasta cierto punto un problema de contraste cuando lo que capturamos no es necesariamente la versión más pura de este fotograma o cómo fue fotografiado este fotograma en el momento en que fue fotografiado a través de la cámara analógica, de la película analógica, lo que la película analógica captó, ¿sí? Entonces, la respuesta es voy a utilizar curvas. Ahora, si alguien se pregunta, y lo voy a hacer de manera muy breve, ¿cuál es la diferencia? Es que en realidad, digamos que niveles solo maneja una sola dimensión, un solo rango, o sea, puedo meter sombras o puedo generar sombras más oscuras, hacer brillos más brillantes, pero no puedo hacer lo inverso a partir del punto inicial, ¿sí? Verso las curvas que sí me permiten hacer cambios, tanto positivos como negativos, en diferentes valores de luminancia del espectro RGB, que es obviamente los tres canales sumados. Sin embargo, otra de las particularidades, aunque los niveles también lo tienen, es que puedo cambiar cada uno de los canales por separado. O sea, puedo cambiar el rojo, el verde y el azul. Y eso es lo que vamos a hacer. En una curva, lo que tenemos son, digamos, de manera inicial, ¿sí? Lo que tenemos son dos puntos. El punto más oscuro, que es el negro absoluto, ¿verdad? Que si lo queremos ver en términos de... Bueno, no vamos a hacer bolas. Si lo queremos ver así, esto es el negro absoluto, o sea, ahí no hay luz, ¿verdad? Como usualmente todos hemos escuchado en algún momento a alguien hablar de cuando, ¿qué es el negro? Es la ausencia de luz, no hay luz, ok, es una buena forma, es una buena analogía. Entonces, este es el negro absoluto, ¿sí? Voy a ir acá en la curva de los tres canales sumados. El de Luma, pues es como lo mismo, pues en una escala de grises. Y luego tenemos el punto más claro, que es el punto blanco, ¿sí? Que en sus tres valores RGB tiene 255, 255, 255 que hacen blanco absoluto. En el negro lo que tenemos, en RGB tenemos 0, 0, 0, o sea, ausencia de rojo, verde y azul, ¿sí? O el valor más bajo de luminancia de cada uno de esos tres canales. Porque lo que pasa con cada uno de los canales es que tenemos, digamos, un negro absoluto, pero luego justo después del negro absoluto tenemos
un negro casi absoluto, pero con un poco de rojo. Y luego cada vez que nos vamos para arriba, para arriba, para arriba, vamos a ir encontrando diferentes sombras de rojo. Recuerden que rojo es un color que pensamos, ¿no? Es como, yo sé que eso es rojo. En realidad rojos hay cientos, miles de rojos, ¿sí? Desde no sé, desde el vino tinto más oscuro hasta el carmesí más brillante, hasta el rosado, que es un tipo de rojo que tiene una cantidad grande de luminancia, ¿sí? Entonces pensemos que aquí están todos esos rojos que conocemos en la existencia, ¿verdad? Digo, no es así, pero es solo para ejemplificarlo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a invertir, o sea, quiero que este negro se vuelva blanco, ¿verdad? Y este blanco se vuelva negro. Sin embargo, quiero que a la vez en todo este proceso de inversión, todos los valores de los rojos, o esa escala de rojos, también se inviertan equivalentemente, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a subir, ¿verdad? El negro que está en la parte inferior izquierda, podemos pensar que esto es como el histograma que está inclinado, y luego voy a oscurecer el blanco y lo voy a volver negro. O sea, literalmente lo que hice fue invertir. Vemos que ahí está la diagonal inicial, ¿sí? Entonces el valor más oscuro lo volví el valor más claro y el valor más claro lo volví el valor más oscuro. Literalmente invertí la polaridad lumínica del canal rojo. Voy a hacer lo mismo con el verde y voy a hacer lo mismo con el azul. ¿Sí? Ok. Entonces, de entrada puedo darme cuenta que hay una situación, ¿sí? Y es un poco lo que habíamos hablado con precisamente esta inversión, que lo que voy a tener es acá. Entonces, lo que necesito hacer es un cambio eh, en relación, ¿verdad? A lo que la imagen capturó en ese momento, porque ciertamente no fue esto lo que se capturó. Sin embargo, tengo que hacer una aclaración acá, antes de hacer este paso, y es que esta fotografía se nota, es evidente que fue fotografiada en la sombra, ¿sí? La situación con la sombra es que la sombra tiene un valor de temperatura de color bastante elevado, ¿sí? Puede ser hasta 8000 o hasta 10.000 Kelvin. Kelvin no es una unidad de temperatura como conocemos Celsius y Fahrenheit, ¿verdad? Que es transferencia de calor, sino aquí a lo que hace alusión es energía cinética, ¿sí? O es energía de movimiento de la onda, que la onda es una función matemática que representa cosas, o sea, es como una abstracción, una parte abstracta de un fenómeno físico. En este caso, pues la luz, al no tener ¿cómo se puede decir? O sea, aunque podemos entender su interacción física en el mundo concreto, ¿verdad? Podemos ver que, como les digo, una linterna, si ahora ilumina una pared, no va a traspasar del otro lado, interactúa con el concreto, que está esa primera capa de concreto y es absorbida una parte y reflejada. Digamos que hay una parte que describe el fenómeno que se conoce como radiación electromagnética, ¿verdad? Que genera un campo electromagnético al desplazarse ese fotón en el espacio de un punto A a un punto B. Y bueno, ahí nos podemos meter en un rabbit hole que espero meternos pronto, que literalmente es una buena parte de lo que la teoría cuántica explora. Claro, no es solo el fenómeno electromagnético, pero digamos que el fenómeno electromagnético lo ejemplifica de una manera bastante ideal. Lo que tenemos acá, entonces, es una fotografía en sombra. No diría que necesariamente puede ser acá, no sé necesariamente o específicamente las condiciones en las que se fotografió, pero evidentemente esa es la sombra. Hay que recordar que el balance de la película Kodak Portra, que yo sé que Juan dispara, perdón, sí, Portra 400, hizo 400, en su mayoría puede ser 160 igual, pero ambas están calibradas a la misma temperatura de color. La situación es que hay un desplazamiento significativo, ¿sí? Si no se coloca un filtro o un warm filter, lo que se conoce como un A80, por ejemplo, puede ser, para equilibrar esa luz, ¿sí? Que está a la sombra, que es bastante azulada, para que luzca un poco más warm y se vea más equilibrada. Sin embargo, pues no, de eso no lo he hablado con Juan, pero no creo que haya utilizado un filtro, un warm filter, solo pues es algo que se puede corregir también fácilmente postproducción, entonces a veces no hay necesariamente necesidad de hacerlo. Eh, Eso es lo primero. Pero aquí hay otra cosa que es importante y es que de manera nativa no se balanceó el balance de blancos. O sea, no hay una referencia a yo decir, bueno, el balance de blancos en función de qué. Sin embargo, recordemos que tenemos esta tira negra, ¿verdad? Que debe lucir neutral, no debe lucir azulada. Debe lucir neutral, o sea, un negro neutro, no naranja, no verdoso, no azulado. Es algo que puede ser bastante útil y aquí pensamos que estamos hablando de manera muy general de esta imagen, es utilizar el balance de blancos, pero utilizar el picker, el seleccionador de un valor neutro. Y esto usualmente la gente piensa que solo debe ser como un gris
al 50%, que es en realidad es más un valor de luminancia en el histograma que un valor neutro en términos de color. Entonces, si elijo el picker en esta posición, lo que voy a tener es un balance más, o sea, una imagen más balanceada en términos de color, porque sé que ese negro es neutral. Una cosa que me parece interesante es que, por ejemplo, el valor de luminancia es 20, no es 0. Y eso está bien, porque no quiere decir que porque fotografié, o sea, que está el celuloide ahí con ese negro, tiene que ser un negro perfecto. Y la otra cosa que es interesante de esto es que entender que en la práctica la teoría se cumple de que al invertir el gamma lineal, que es el contraste, lo que va a hacer la tendencia es a tener un contraste menos contrastado, ¿sí? Es un contraste más bajo, es más débil, digamos que la distancia entre la sombra más oscura y el brillo más alto es más amplia, hay más información, se podría decir que esto es muy relativo, ¿verdad? Pero sí, es un contraste más bajo, entonces no tengo un negro perfecto porque si no este primer valor del lab sería 0, ¿sí? Sin embargo no lo es 20, esto quiere decir que tiene el 20% de luminancia pensándolo 0 negro, 100% blanco, ¿sí? Y la imagen no se ve mal, la imagen se ve bien. Y hay algo que entender, que es la parte importante que les decía, y es que esta fotografía fue fotografiada a la sombra. Es evidente que no hay un sol directo, ¿sí? Puede ser que haya sido en la tarde, puede ser que haya sido que el sol estaba bajo, pues estaba siendo filtrado por nubes, puede ser que ellos estuviesen a la sombra, pero sea como sea, yo estoy 100% seguro que esta temperatura de color de la fuente lumínica, que ya sea el sol siendo filtrado o diffused, difuso, la palabra es difusado, y refractado también, pues que es lo mismo, de alguna manera, por una nube que puede ser densa o no densa, y entre más densa es la nube, la temperatura del color aumenta. Sin embargo, hay que entender que esta idea de que la temperatura aumenta no es que es, porque nosotros pensamos que 100 grados es Celsius de ebullición del agua, entre más alto es más caliente, y entonces dijimos, no tiene que verse más cálido. En realidad no es así, la temperatura de colores, y eso es algo que voy a explorar, creo que ahorita no, porque es un tema bastante un poco, bueno, es algo largo porque tendría que explicar de dónde viene toda esta cuestión de la dualidad de la luz de partícula-onda, eh, pero, y espero hacerlo pronto, ¿verdad? Eso creo que podría ser el siguiente video. Eh, lo interesante de esto es que no quiere decir que una temperatura de color alta es algo que se ve caliente, cálido, sino en realidad es el contrario, ¿sí? Y esto viene de la idea de un cuerpo teórico, viene de la física, ¿sí? De un cuerpo teórico, un cuerpo que se llama un cuerpo negro, ¿sí? Que al ser impactado por una cantidad de energía lumínica, este cambia de color, ¿sí? Y esto sí puede traducirse en transferencia de calor, pero no es intrínsecamente, o sea, no está intrínsecamente relacionado a la idea de calor, ¿sí? Entonces piensen un poco, por ejemplo, en una espada, en la clásica escena de una película donde hay alguien con una espada y la están como forjando y la espada literalmente es naranja y entre más se calienta se va poniendo más blanca, o sea, va aumentando su temperatura de lo que emite ese objeto en términos de luz. Sí, o sea, obviamente la espada está hirviendo, está calientísima, pero es más lo que como objeto emite de luz, como una fuente lumínica, literalmente se vuelve una fuente lumínica. Entonces, entre más alto es, más. Entonces, por ejemplo, al centro de las velas, ustedes se dan cuenta que se ve más azulado en realidad. Pasa de blanco, o sea, de naranja en los bordes, blanco al centro más azulado, y entre más azulado esté, eso tiene más energía, y usualmente eso se traduce en más calor, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, los láseres, los punteros con los que se molestaba en el colegio, esos usualmente eran rojos, y es porque la energía de fluctuación más baja es la roja, entonces consume menos batería, pero entre más alta es la energía de oscilación de la onda, más energía se necesita para poder reproducir esa emisión de luz, ¿sí? De ese color, ¿sí? En particular. Entonces, temperaturas de color más altas en realidad lucen azuladas. Entonces, la temperatura de color con la que fue fotografiado esto es una temperatura de color alta. Ahora, claro, la referencia a las cosas que nos importan en este caso, pues es la piel, ¿no? La piel es las cosas. Y claro, aquí se puede balancear a través de temperatura de color o se puede balancear también utilizando curvas o se puede balancear también, que es el siguiente paso. Digamos que esto sería de manera muy general lo que utilizaría a la hora de que se quiera hacer una conversión estándar y a partir de ahí hacer cambios específicos. Ahora, otra cosa que es bien importante recalcar y es en que en las características bases de Capture One tenemos el modelo de la cámara, o sea, lo que se conoce como el perfil ICC, que el ICC es un estándar internacional de color.
por así decirlo, es como una agencia que pone estos estándares. Y lo que tenemos acá es, la cámara es una Fujifilm GFX 100S con el perfil genérico, pero aquí hay algo interesante, que es la curva de respuesta de contraste. Y podemos utilizar cosas como respuesta lineal. Eso todavía se ve aún más, con menos contraste, pero aquí hay algo interesante. Si esto se procesa como un TIFF, ¿sí? Y se logra hacer uno, claro, antes de hacer ese procesado, se puede ajustar. Lo interesante es que si se fotografía con diferentes, o sea, con luz roja, verde y azul perfectamente equilibradas, que es complejo, se puede utilizar esta curva de respuesta y luego unirlas en Photoshop, que es un proceso complejo, pero el color sería más fiel, ¿sí? A la hora de positivar, el color sería más fiel y el contraste sería más fiel. No tendría el problema del gamma relativo, ¿sí? Claro, aquí tengo también obviamente otras formas de cómo responde el gamut del sensor. El gamut es la capacidad que tiene el sensor de reconocer, bueno, recoger, reconocer, interpretar y display, mostrar color. Y eso obviamente se traduce también en luz. Es que luz es color y color es luz. No es que necesariamente sean equivalentes, pero una cosa es otra y la otra es otra. No sé si eso lo dije bien. Pero bueno, entonces aquí pues tenemos el único problema de resolver del contraste y del color, en realidad. Pero en realidad la foto ya se ve bien si lo pensamos en términos de cómo fue fotografiado, pensando en una película que tiene un balance de 5200 kelvins, pero fue fotografiada bajo una condición de luz que tiene una temperatura de color más elevada, como podría ser 8000, 7500, etcétera. Lo que pasa es que estamos acostumbrados tanto a digital y pensar, por ejemplo, en balance de blancos automáticos o saber cómo fotografiar, que al final del día ya es algo un poco ajena a esta idea. Alguien me podría decir, mire, pero fácilmente yo me doy cuenta que aquí en este pelo, perdón, este pelo luce azulado. Sí, precisamente. O sea, la idea es un poco que los valores neutrales eh, lucen o sea, con una dominante de color, ¿sí? Otra cosa que es importante notar es que cuando escogí esto como balance de blancos, independientemente de la cantidad de luz que tiene, como pues el negro, lo que sí es interesante es ver el balance de los colores que son próximos a ser cero, que es un valor neutral, como bien lo dijimos de lab, y es un valor que no se aleja tanto de cero. ¿Sí? En la vez pasada teníamos, no sé, 33 y no me recuerdo otro valor, pero son valores elevados tanto en amarillo como, y también negativos, que pueden en este caso de A ser negativo es verde, ¿no? Eh, o positivos es rojo magenta, en este caso negativos es azul y positivos es amarillo, pero ahí está bastante balanceado, la verdad. O sea, tampoco la idea sería llegar a cero porque, como les digo, este solo es un valor de referencia, no debe ser perfecto, porque a pesar de que es una zona que no se toca por la luz, pueden haber filtrados o leakages, sí, no sé si la palabra es filtrado, perdón, es como un desparrame de luz. Sí, hay muchas situaciones en que hay desparrames de luz y puede no solo ser como un malfunction de la cámara, sino también en general los holders pues tienen una capacidad de cámaras, pues las cámaras analógicas ya son bastante viejas, hay empaques que no son necesariamente los mejores o los ideales. Y he leído, yo en mi experiencia pues no he tenido tan mala suerte con eso, pero sí he visto gente que tenía leakages fuertes por cosas más como de la cámara, digamos. Ok, entonces, ¿qué podría ser útil, digamos, a la hora de querer guardar esto? Como una forma estándar o default de positivar imágenes es ir a estilo y presets. Tengo que hacer notar que esto pues, es una barra de herramientas personalizada mía y yo coloco las herramientas que a mí me gustan de Capture One y estas son las que a mí más me gustan. En el área piñada, por ejemplo, que se dan cuenta que es esta línea negra, hacia arriba son las que no se mueven y estas sí las puedo mover de lugar. Estilo y presets lo que permite es guardar un estilo. Voy a guardar este estilo. Precisamente voy a guardar curvas, ¿verdad? Que fue el cambio que realicé. Balance de blancos también. Y Skintons también cambié. Creo que esto no me di cuenta dónde lo cambié, pero bueno, no importa. Lo voy a guardar. Y eso lo que hace es guardar un estilo en una parte de mi computadora. Puedo ponerle, por ejemplo, eh, Kodak Portra 400 estándar sin corrección. Bueno, que ya se me sale muy largo el nombre, pero digamos que sería sin corrección. Y esto luego pues puedo cargarlo, ¿verdad? Acá y hacer mis propios estilos. Yo tengo unos ahí pues de otras cosas, no necesariamente de positivado de películas, sino de proyectos comerciales y también personales, pero se guarda como un estilo y la ventaja es que también puedo guardarlo como un layer, pero ese es un proceso más complejo, la verdad que tampoco quiero que este video quede 3 horas, pero
pero sí, esta es, digamos que de manera estándar. Ahora, voy a generar una nueva variante, ¿sí? Que a la diferencia entre nueva variante y clonado de variante es que el clonado literalmente es una copia, pues literal, vean que tiene el número 1, 2, 3, y cuando le doy clonar, o nueva variante, perdón, lo que hace es darme esta versión, pero por default. Recuerden que los RAW en realidad no son imágenes, no hay forma de guardarlas encima, eso es algo muy bueno, que si no sería la muerte. ¿Cuántas veces yo no habría guardado un RAW encima y me hubiera muerto? Pero la ventaja entonces es que con una nueva variante pues tengo esto reseteado a cero, pero no ocupa espacio físico en los discos duros porque no duplica el archivo, sino solo genera una instancia virtual. Es un tipo de archivo temporal que puedo modificar drásticamente y no implica, claro, hay una cierta cantidad, porque es metadata al final, lo que genera en realidad es un archivo de metadata de este archivo original. Pero lo interesante es que pues hay que darse cuenta que 2, 3 son variantes, puedo seguir generando la cantidad que quiera, pero la original siempre va a ser la número 1. Y esto los puedo borrar, darle literalmente seleccionarlos y darle delete, no hay ningún problema. Eh, con esta nueva variante lo que quiero hacer es hacer un proceso tal vez un poco más personalizado, ¿sí? Y lo primerito que voy a hacer, bueno, no sé dónde poner esto. Creo que ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo. Lo primero que voy a hacer, entonces, en todo caso, es volver esta parte, ¿verdad? Neutral, esa sería la idea. Vean que, por ejemplo, ahora, pues esta parte que sería oscura, que era como el 20% de luminancia, ahora es 80% de luminancia, es casi blanco, casi 100%, que a la hora que se invierte se va a volver negro. Pero la ventaja es que estoy balanceando. ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo antes y después? No he visto que haya una mayor diferencia, y hipotéticamente no debería haber mayor diferencia porque un valor neutral es un valor neutral. Aunque la luminancia puede llegar a afectar ligeramente un método automático, porque al final del día estoy pues dando clic en alguna zona y las muestras usualmente son de 3x3, o sea, es una matriz de 9 píxeles, ¿verdad? Son 9, 3x3, 3 filas, 3 columnas, son 9 píxeles, 9 puntitos que se toman en cuenta, es ponderado, es promedio eh, de eso. Ok, entonces, ahora, algo que sí quiero hacer y que no lo hice de la otra manera, porque igual, ¿qué tanta importancia tendría? Es que, ¿y por qué lo hice primero? Seleccionar el balance de blancos, es que voy a querer meterme en la imagen. No la voy a dejar perfecta porque no sé qué. A ver, constraint. Voy a meter acá un poquito en la foto, dejando de fuera el negro, porque les voy a explicar por qué hice eso. Y es que a la hora de yo ver un histograma de frecuencias, básicamente lo que estoy viendo es pues todos los valores que están en la imagen. Y el problema de estas partes negras, de estas tiras negras, es que aparecen en el histograma y no me permiten a mí ver dónde empiezan los valores, ya sea tanto de luminancia, pues perdón, de brillo o de sombras, de highlights o de sombras. La situación es que voy a querer hacer eso ahora porque ahora voy a modificar las curvas cada canal de manera personalizada. Hay que entender que una foto no siempre va a tener las mismas variaciones de sombras en rojo, verde y azul porque no estoy fotografiando lo mismo siempre. De repente estoy fotografiando un amanecer con la cosa más rojiza del mundo y luego estoy haciendo un retrato súper balanceado de color y luego estoy haciendo algo bajo la sombra como esto que luce más azulado, ¿sí? Especialmente pues, en película, como les digo, y no teniendo el cuidado o sea, de cargar filtros en el lente. Entonces, ahora que ya corté esto, ahora voy a ir a curva y lo que me voy a dar cuenta es que a la hora de invertirlo, ¿sí? Puedo hacer aproximaciones porque vean que el histograma de las sombras rojas no inicia acá, inicia acá, ¿sí? O sea, los primeros píxeles rojos, que en este caso, pues, a la hora de invertirlos, ahora en lugar de ser sombras son los brillos, puedo aproximarlos y meterme, ¿sí? En cada uno de los canales. Claro, lo que estoy haciendo aquí hasta cierto punto es literalmente invirtiendo, o sea, en las sombras más, perdón, estas son las sombras de manera normal, pero de manera invertida, estos serían los highlights. Lo que estoy haciendo es metiendo cian en la parte roja, ¿verdad? Y parte roja en la cian, en las sombras y en los brillos. No sé si no me doy a entender. Creo que ni yo me entendí. O sea, a ver, lo voy a explicar bien. O sea, sí lo entiendo, pues, pero lo voy a explicar bien. Ok, voy a regresar a cero. ¿Sí? Estoy en canal rojo. Lo que voy a hacer es que voy a invertir todo ese canal. ¿Sí? O sea, la sombra más oscura ahora se vuelve la sombra más clara.
O sea, el negro sobre el blanco y el blanco sobre el negro. Ok, perfecto, ahí todo bien. Pero hay que darse cuenta que el histograma del canal rojo no inicia, digamos, en esta parte que antes era negra y ahora es blanca, y en esta blanca que ahora es negra, no inicia, no aparecen píxeles que están, obviamente, que son, forman parte de esta fotografía, de este recorte, de este crop, ¿sí? Sino hasta precisamente la sombra, entre comillas, que ahora sería un highlight número 143, por ejemplo, ¿sí? Y ahora la otra que no es 256, sino ahora, que ahora en este caso sería cero, porque está invertido. Ahora en esto voy a meter, que sería la sombra 240 y puede ser las de 240, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo básicamente es que en el canal rojo, en la inversión, que sería el cian, estoy buscando la parte más oscura y la más clara y las estoy de alguna manera como comprimiendo. Estoy como diciéndoles quiero que empeces a partir de acá, no que tomes todo el espectro de los rojos, porque en realidad no están representados los rojos, todos los rojos posibles que ese canal permite, digamos, que en este caso sería el gamut de la GFX100S, que es un monstruo gamut. Entonces estoy hasta cierto punto dejando muchos colores por fuera porque no estoy constraining, no estoy generando un límite, ¿sí? En la capacidad que tiene de representar cada uno de los colores rojos en esta imagen, ¿sí? Hago lo mismo con esto. Ah, perdón. Y ahora la otra parte sería, la otra parte clave de preguntar sería, pero entonces, ¿por qué quitaste? O sea, ¿de qué sirvió quitar el negro? Es que es el negro, el problema es que sale representado acá, entonces no me permite hasta cierto punto ver dónde exactamente inicia o termina una zona de alta luminancia o de baja luminancia, que serían las sombras, ¿sí? Sí, en este caso, pues vamos a ir metiendo poco a poco y se vuelve ya un juego de, de colocarlo. Ahora, que hay algo que es interesante de notar y es que el contraste cambió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si comparo esto con esto, es drásticamente distinto. Lo único es que en este caso, pues tengo unas curvas que son default, utilizando esto como un valor neutro, ¿sí? Es un valor neutro y esta es solo la inversión literal de todos los canales, pero no estoy tomando en consideración exactamente qué parte de qué es lo que estoy tratando de meter. Ahora, si lo que estoy viendo es demasiados brillos, o sea o por ejemplo, que los highlights están muy sobreexpuestos, el problema está en esta zona, porque recordemos que está invertido, ¿sí? Lo que tengo que hacer tal vez es retroceder un poco, no solo en este, sino también probablemente en este. Y en este creo que no tanto. Podría hacer algo por ahí, ¿verdad? ¿Ok? En este caso, pues no he tocado nada de esto. Ahora, la particularidad interesante de curvas en Luma es que Luma, una de las, bueno, la particularidad que tiene es que no agrega saturación a la hora de cambiar el contraste. Si nosotros cambiamos el contraste a través de los tres canales sumados, el composite, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a generar más saturación dependiendo de qué zonas yo agregue o quite o agregue contraste. Si agrego contraste, agrego más saturación. Si quito contraste, quito o desaturo, ¿sí? Sin embargo, Luma tiene esta particularidad de cambiar los valores de luminancia en diferentes zonas sin agregar saturación um, al color, ¿sí? Entonces, podría ser, claro, aquí lo que hay que pensar es que si estoy trabajando esta zona, en realidad son los highlights. Y si lo agrego acá, lo que estoy haciendo es hacerlo más claro. También los highlights los tengo que oscurecer un poco, ¿sí? Y podría tener las, uh, las sombras un poco más en control. Tal vez esto es mucho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es antes. Ah, perdón. El antes quería comprarlo con este. Ok. Voy a cortar este solo para hacer la diferencia. Les enseño el primer método porque el primer método, digamos que no lo voy a dejar perfecto aquí el crop, pero el primer método funcionaría si quieren hacer como batch processing, ¿verdad? Quieren hacer varias tomas del mismo proyecto y luego ya solo quieren hacer cambios específicos, pero en realidad yo lo que aconsejaría es hacer eh, cambios más específicos a cada una de las imágenes, pero esto todavía lo sigo sintiendo muy contrastado. Voy a tal vez hacer un poco más para atrás. Sí, está un poco mejor. Eh, y claro, una de las ventajas es que puedo guardar también como un estilo, pero aquí pues no sé qué tanto me serviría porque
al final del día no, al final del día, pero al final del día quiero ver otras zonas, aquí hay sombras bastante oscuras. Vean que, por ejemplo, esto es casi negro, pero tiene todavía información 3% de siembra. O sea, esto pues, sí es bastante oscuro. Y hay que recordar que la película fotográfica, a pesar de que tiene una latitud de exposición mayor, el digital bastante más grande, eh, claro, va a depender del manufacturador y del modelo de la película, pero en general tiene un rango mucho más amplio en términos de capacidad de captar luz en diferentes niveles, ¿sí? A pesar de todo esto, a pesar de que la temperatura en esta situación se intuye como baja, pues el color no está tan mal y los colores de, pues los colores de piel, sí, esa es la palabra, los skin tones, los tonos de piel, quiero decir, no están tan mal. Claro, depende de la zona, porque estas mejillas son un poco más rojizas, entonces va a tener valores rojizos más altos que amarillos, pero hay zonas que probablemente tengan más amarillo que rojo, ¿verdad? Hay que saber que pues, la piel tiene esas variaciones en los tonos y también hay diferentes pieles, ¿sí? Por ejemplo, los leos podrían estar muy rojos, ¿no? Hay una dominante de color. Entonces habría que ver, por ejemplo, en el canal rojo de las curvas, que en este caso pues serían como, vamos a ver, sí, serían un tono medio, ¿verdad? No sería, ven que está a 56. Otra cosa que se puede hacer es que también se puede colocar un punto, ¿sí? Y podríamos ya sea jalar para un lado o para el otro si queremos equilibrar ciertas zonas, porque hay que saber que, por ejemplo, las pieles muy rojas se equilibran agregando cian en diferentes zonas, ¿verdad? Solo que a veces los cambios pueden ser un poco delicados. Vean que el cambio es bastante abrupto a pesar de que no estoy tratando de, ahí está, de hacer así una cosa chiquita. Otra cosa es que puede moverlo con las teclas creo que por ahí va haciendo una cosa. Las teclas del teclado, con arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿sí? Eh, de manera general eso es. Hay que entender también que una de las partes que es súper importante es fotografiar bien la imagen, o sea, en película, en el momento en que se está tomando la película fotográfica, no estoy diciendo que está mal fotografiado, está bien fotografiado, pero sí es clave porque a la hora de fotografiar a través de una transparencia, digamos que la cantidad de luz que representa la emulsión a través de la transparencia a la hora de ser fotografiado por la cámara, eh, si no se hace de la manera correcta, con la exposición correcta en la cámara, la tendencia es a generar un archivo digital que no va a rendir bien en términos de color, especialmente en las curvas que los cambios se vuelven muy radicales, ¿cómo decirlo? O sea, con poco movimiento en las curvas los cambios son muy radicales, ¿sí? Pero esa inestabilidad viene precisamente de esa respuesta del gamut del sensor. Entonces, sí, o sea, cuando se hace la conversión de manera estándar, la tendencia es estar con menos contraste y un poco más oscura, pero bueno, esa es la idea detrás de esto. Creo que lo voy a dejar ahí porque si no, pues nos va a tardar 1000 años. Ha sido un gusto y espero verlos pronto en otra serie de datos curiosos. Bye.